El sol se deslizaba sobre el valle salvaje, tejiendo una luz dorada que no calentaba, sino que envolvía cada rincón en una melancolía densa. Las sombras se alargaban, reptando por la tierra seca y los muros de las casonas como dedos de un pasado que se negaba a morir. En el aire, una tensión espesa vibraba, cargada de secretos a punto de estallar, de destinos que colisionaban en un murmullo casi palpable. Los silencios del valle nunca eran huecos, estaban llenos de palabras calladas, rencores antiguos y amores que luchaban por sobrevivir. Ese día, más que nunca, el silencio temblaba, listo para romperse en fragmentos afilados. En medio de esta atmósfera, Rafael enfrentaba un abismo. Sus pasos resonaban en el jardín, cada uno un eco de la decisión que lo desgarraba. Había pronunciado las palabras que nunca imaginó decir, palabras que eran una sentencia. ¿Quieres casarte conmigo? No eran una promesa de amor, sino un sacrificio, un intento desesperado de proteger a Adriana, la mujer que ocupaba su alma frente a él. Úrsula, con su máscara de fragilidad, dejó que una chispa de triunfo brillara en sus ojos. Su sí fue un sello, una victoria que oscureció el cielo del valle. Mientras tanto, Adriana ardía en su propia batalla. Su corazón latía con un único propósito: desenmascarar a Úrsula, la serpiente que había envenenado su vida. Cada rincón de su mente estaba ocupado por la imagen de su enemiga, por el eco de sus mentiras. La justicia era su sustento, su oxígeno, y no descansaría hasta ver a Úrsula expuesta, despojada de su falsa piedad. Pero el Valle Salvaje no era un lugar de justicias simples. Cada paso que daba la acercaba a un precipicio, y las advertencias de Julio, el hermano de Rafael, resonaban como un tambor de guerra. Él la miraba con afecto y temor, suplicándole que viera el tablero completo, que entendiera que Úrsula no jugaba para ganar, sino para destruir. El despacho donde Adriana y Julio se enfrentaban olía a cuero viejo y libros, un refugio de razón en medio de la tormenta. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, dibujando sombras que parecían garras en el suelo. Adriana, con los ojos encendidos de determinación, juró no detenerse. Cada día que esa mujer respira nuestro aire es un insulto, dijo, su voz un filo cortante. Pero Julio, con un suspiro que cargaba el peso del mundo, le advirtió de un peligro mayor, uno que podía consumirla a ella y a todos los que amaba, el Valle Salvaje. Con su belleza engañosa, era un campo de batalla donde el amor y la venganza se entrelazaban, y nadie escaparía ileso. Mercedes intentó aferrarse a su máscara de arrogancia, pero la voz de Victoria, afilada y sin emoción, cortaba como un cuchillo. No fiñas, Mercedes. No ha habido tregua porque la guerra nunca se detuvo. Solo esperaba la munición adecuada. Y la he encontrado. Sus palabras resonaron en el salón, donde la luz del sol parecía ahora más fría. Victoria dio un paso delante, rodeando la mesa central con la gracia de un lobo que acecha. Mercedes retrocedió instintivamente, su pulso acelerándose. Tus amenazas ya no me asustan, dijo, aunque su voz temblaba. José Luis me eligió. Llevo su anillo. Eso es lo que importa. Victoria soltó una risa seca, sin alegría, que hizo vibrar el aire. ¿Crees que esto es solo por José Luis? Qué ingenua. Esto es por poder, por supervivencia. Y tú, querida, estás a punto de perderlo todo. El nombre Bernardo cayó como una piedra en un estanque tranquilo. El rostro de Mercedes palideció. Sus labios se entreabrieron sin emitir sonido.
Victoria saboreó el momento. Viendo el pánico crecer en los ojos de su rival, no hablo de un simple conocido, continuó, su voz baja y letal. Hablo de vuestra relación, de vuestras citas secretas, de las cartas que intercambiabais, de las promesas hechas a espaldas de todos, a espaldas de tu respetable familia, de mi ingenuo prometido. Mercedes tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una escapatoria. Eso es una calumnia, balbuceó, una mentira infame. Pero Victoria no cedió. Sé de vuestros encuentros en la cabaña del cazador, junto al arroyo. Sé del pañuelo de seda que guardas en tu joyero. Sé lo que le susurrabas cuando creías que nadie escuchaba. Cada detalle era una daga, cada palabra una verdad que Mercedes no podía negar. Su fortaleza, construida sobre engaño, se derrumbó. El miedo puro la inundó. ¿Qué quieres? Logró articular. Su voz rota. Victoria se enderezó. Su sonrisa cruel y triunfal. Quiero que sientas lo que yo he sentido. Quiero que vivas con una espada sobre tu cabeza, sabiendo que tu reputación o tu boda, tu futuro penden de un hilo que yo sostengo. A partir de hoy, harás lo que yo diga. Serás mi marioneta. Mercedes la miró, con los ojos desorbitados, mientras Victoria añadía, si me desafías, me aseguraré de que todo vale salvaje, desde José Luis hasta el último mozo, sepa quién eres realmente. Sin otra palabra, Victoria giró sobre sus talones y salió del salón, dejando a Mercedes temblando, rodeada por los restos de su falsa seguridad. Las flores en el jarrón parecían marchitas, y la luz del sol, acusadora. El salón, antes un refugio de serenidad fingida, se había convertido en una jaula para Mercedes. La salida de Victoria dejó un silencio opresivo, roto solo por el latido desbocado de su corazón. Las palabras de su enemiga resonaban como un eco implacable. Serás mi marioneta. Intentó aferrarse a la negación, convencerse de que Victoria exageraba, pero los detalles que había revelado eran demasiado precisos. La cabaña del cazador, el pañuelo de seda, los susurros a Bernardo. Nadie más podía saberlo. La verdad, que Mercedes había enterrado bajo capas de mentiras, ahora la desnudaba. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por un terror que le helaba las venas. Se dejó caer en un sillón, las manos temblorosas apretando el paño que aún sostenía. La luz del ventanal, que antes le parecía cálida, ahora la exponía como a un animal acorralado. ¿Cómo lo había descubierto Victoria? ¿Quién la había traicionado? Su mente corría en círculos, buscando un culpable, una salida, pero no había escapatoria. Victoria no estaba jugando. Su mirada, fría y resuelta, prometía destrucción. Mercedes pensó en José Luis, en el anillo que llevaba, en la vida que había planeado. Todo eso pendía ahora de la voluntad de una mujer que la odiaba. Intentó recuperar la compostura, alisando su vestido con manos nerviosas. No tienes nada contra mí, había dicho, pero las palabras sonaban vacías incluso para ella. Bernardo, ese nombre era una herida abierta. Los encuentros, las cartas, las promesas imprudentes de un pasado que creía olvidado. Había sido cuidadosa, o eso pensaba, pero alguien había hablado, y Victoria había tejido esa verdad en un arma letal. La idea de que su secreto se propagara por Valle Salvaje, de que José Luis lo supiera, le cortaba la respiración. Perdería toda su posición, su futuro, su orgullo. Se levantó, tambaleándose, y se acercó al jarrón de flores.
Sus manos intentaron arreglarlas. Un gesto mecánico para recuperar el control. Pero las flores parecían burlarse de ella, marchitas bajo la luz cruel. Puis bam, había dicho Victoria. Y verás cómo tu mundo se convierte en cenizas. Mercedes sabía que no era un farol. Victoria no era de las que se retractaban. La tregua había sido una ilusión. Y ahora la guerra era real. Pero no era una guerra de iguales. Victoria tenía el poder y Mercedes, atrapada, no veía forma de contraatacar. Por primera vez, se sintió pequeña, vulnerable, a merced de una fuerza que no podía controlar. El miedo se enraizó en su alma. Islon supo que, a partir de ese momento, cada paso que diera estaría marcado por la sombra de Victoria. Mientras el drama de Mercedes se desmoronaba en el salón, otra batalla, de naturaleza distinta, se libraba en la casa del marqués. Adriana, sentada en una alfombra con su pequeño Pedrito, jugaba con él, su sonrisa ocultando la tormenta que pronto la envolvería. Bárbara, removiendo su café, rompió el aire ligero de la mañana con una noticia inquietante. Don Hernando estuvo aquí ayer, dijo, su tono cuidadoso. Adriana, aún entretenida con el niño, respondió con una broma sobre los negocios del viejo en la corte, pero la expresión de Bárbara la hizo detenerse. No era por negocios, era por Pedrito. Las palabras cayeron como un trueno, y la sonrisa de Adriana se desvaneció. Bárbara explicó que don Hernando veía en el niño un sucesor brillante, un heredero para educar bajo su tutela en la corte, presentarlo en círculos de poder y moldearlo en una figura influyente. Adriana, incrédula, dejó el juguete y se puso de pie, su voz temblando de indignación. Llevárselo, es solo un bebé. Eso es una locura. Su mente se llenó de imágenes de su hijo arrancado de sus brazos, perdido en un mundo de ambición y falsedad. La corte, para ella, era un nido de víboras, no un lugar para un niño que debería correr libre por los campos de Valle Salvaje. No lo permitiré, exclamó, su voz subiendo con cada palabra. Bárbara intentó calmarla, sugiriendo que no descartaran la propuesta. Habló de las oportunidades que Pedrito tendría educación con los mejores preceptores. Riqueza, un futuro asegurado. Pero para Adriana, esas promesas eran veneno. Pobre, riqueza, eso es todo lo que importa. Achosó, sintiendo una traición en las palabras de su amiga. La frialdad pragmática de Bárbara la golpeó como una bofetada. Lo mejor para él es estar con su madre, sentenció, con lágrimas de furia en los ojos. La idea de que Bárbara considerara siquiera la oferta le dolió profundamente. Pensé que eras mi amiga, murmuró, su voz rota por la decepción. Desesperada, Adriana comprendió que no podía enfrentar sola a un hombre tan poderoso como don Hernando. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera su miedo y su determinación. Tomó a Pedrito en brazos, abrazándolo con fuerza, y salió de la habitación con una nueva resolución. José Luis, el hombre que siempre la había escuchado, era su única esperanza. Mientras caminaba, el peso de la amenaza de don Hernando la aplastaba, pero también avivaba su instinto de proteger a su hijo a cualquier costo. No se rendiría. Aunque tuviera que mover cielo y tierra, Adriana irrumpió en el despacho de José Luis sin llamar, con Pedrito en brazos y el rostro marcado por el pánico. Él, revisando documentos de la finca, se levantó al instante, alarmado por su estado. José Luis, tienes que ayudarme.
exclamó ella, su voz entrecortada por sollozos. Las palabras salieron en un torrente. Quieren quitármelo. Don Hernando quiere llevárselo a la corte, convertirlo en su heredero y alejarlo de mí para siempre. José Luis la guió hasta una silla, ofreciéndole agua mientras escuchaba su relato. Ella le contó la conversación con Bárbara, su miedo, su ira, la traición que sentía ante la aparente neutralidad de su amiga. Él la observaba con compasión profunda, viendo no solo a la madre aterrorizada, sino también a la mujer que una vez amó y que, de algún modo, siempre protegería. Cuando Adriana terminó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, José Luis se arrodilló frente a ella. Su voz suave pero firme. Tranquila. Adriana, nadie te va a quitar a tu hijo. Te lo prometo. Ella, aún temblando, mencionó la influencia de don Hernando y la postura de Bárbara, que parecía considerar la propuesta. Me presionará. Nos presionará a todos. Gimió, aferrándose a su brazo. José Luis puso una mano sobre la de ella. Un gesto de consuelo y determinación. Conozco a Hernando y sus métodos, afirmó, su expresión endureciéndose. Pero también sé que no puede obligarte. Eres su madre y la decisión es tuya. Prometió hablar con don Hernando y con Bárbara, hacerles entender que el bienestar de Pedrito estaba por encima de cualquier ambición. Me diré en tu favor. Adriana, no estás sola, aseguró. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma destrozada de Adriana. Por primera vez desde la conversación con Bárbara, sintió un atisbo de esperanza. En los ojos de José Luis vio a un aliado inquebrantable. Le agradeció con una mirada cargada de gratitud, sin saber que su decisión de buscar su ayuda tejía un nuevo hilo en la compleja red de lealtades de Valle Salvaje. Ese acto, aunque necesario, provocaría tensiones inesperadas, especialmente con Victoria, cuya propia guerra con Mercedes podría complicarse por esta alianza. Adriana, abrazando a Pedrito, sintió que quizás no todo estaba perdido. José Luis, con su promesa, se convirtió en el pilar que necesitaba para enfrentar la tormenta. Pero en Valle Salvaje, cada acción tenía un eco y la intervención de José Luis, aunque bien intencionada, podría desatar consecuencias que ninguno de los dos anticipaba. Por ahora, Adriana se aferró a la certeza de que no lucharía sola. En la casa de los Guardeses, lejos de las grandes conspiraciones, florecía una conexión más sutil, pero igualmente inquietante. Isabel y Amadeo compartían una intimidad que no nacía de la pasión, sino de un entendimiento profundo. Ambos amaban los libros, las historias, las ideas que trascendían la dura realidad de Valle Salvaje. Aquella mañana, estaban sentados en la pequeña sala, con un libro abierto entre ellos. Amadeo leía un poema con una cadencia cálida, su voz grave transformada por una emoción que reservaba para esos momentos. Isabel lo escuchaba, absorta, no solo en las palabras, sino en la forma en que el rostro de Amadeo se iluminaba al pasar las páginas. Sus miradas se cruzaban con una complicidad silenciosa, una comprensión que no necesitaba palabras. Cuando él terminó, un silencio cómodo los envolvió, lleno de pensamientos compartidos. Es hermoso, susurró Isabel, como si el poeta hubiera visto mi corazón. Amadeo sonrió, con un toque de tristeza. A veces, los libros son los únicos que nos entienden. Nos dan mundos donde refugiarnos cuando el nuestro es demasiado pequeño o demasiado ruidoso, añadió ella, pensando en las tensiones de la casa. En ese instante, el mundo exterior desapareció.
y solo existían ellos, protegidos en una frágil burbuja de paz. Pero esa burbuja estaba destinada a romperse. Eva, la esposa de Amadeo, los observaba desde el pasillo, su corazón consumido por los celos. No era la primera vez que notaba la distancia creciente de su marido, la forma en que se abría a Isabel mientras se cerraba a ella. Charerisa compartirá cada mirada cómplice. Era un golpe a su orgullo. Para Eva, Isabel no era una amiga, sino una usurpadora que amenazaba con robarle lo que consideraba suyo. La celosía, corrosiva y verde, la devoraba. No podía soportarlo más. Con el rostro contraído por la rabia, irrumpió en la sala. «¿Se puede saber qué está pasando aquí?», gritó, su voz áspera cortando el aire. Isabel y Amadeo se sobresaltaron. La atmósfera íntima hecha añicos. Amadeo cerró el libro de golpe. «Eva, cariño, solo estábamos leyendo», dijo, pero su tono no calmó a su esposa. «Leyendo», repitió ella con desdén venenoso, sus ojos fijos en Isabel. «A mí me parece algo más. Te estás tomando demasiadas confianzas. Isabel, esta es mi casa. Y ese es mi marido». Isabel se puso en pie, el color subiendo a sus mejillas, herida por la acusación. Intentó explicar que solo compartían una amistad inocente, pero las palabras de Eva, cargadas de furia, ya habían encendido un fuego que amenazaba con consumir la paz de la casa. La voz de Eva, cargada de veneno, resonó en la sala, destrozando cualquier intento de calma. «Inocente», se burló, acercándose a Isabel con un brillo amenazador en los ojos. «No hay nada inocente en cómo lo miras. Crees que soy tonta, ¿verdad? Llegas aquí, te vas la Jules, la comprensiva, y poco a poco le robas el alma a mi marido». Isabel, atónita, sintió el peso de la acusación como un golpe. «Eva, lo juro, no hay nada de lo que piensas», insistió, su voz temblando por la confusión y el dolor. «Solo compartimos el gusto por la lectura. Es una amistad, nada más». Pero sus palabras, lejos de apaciguar, avivaron la furia de Eva. «No quiero tus excusas», gritó Eva, su voz quebrándose por la histeria. «Quiero que dejes a mi marido en paz». Amadeo, hasta entonces callado, no pudo contenerse más. «Eva, basta», intervino, su tono más duro de lo que pretendía. «Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Isabel es nuestra invitada, una amiga. Lo debo respeto». Pero sus palabras fueron como echar leña al fuego. Eva se volvió hacia él, los ojos encendidos de rabia y dolor. «Respeto. Y el respeto que me debes tú, como mi esposo, desde que ella llegó. Apenas me hablas. Vives en tu mundo de libros y poemas con ella, mientras yo me quedo sola». La acusación, nacida de los celos, llevaba una verdad dolorosa que Amadeo no pudo negar. Su silencio, cargado de culpa, fue una admisión tácita. Isabel, atrapada en el centro de la tormenta, sintió que su presencia era la chispa de aquel incendio. «Eva, lamento si te he causado pena», dijo, buscando apaciguar. «Quizás lo mejor sea que mantenga las distancias», pero Eva, cegada por la rabia, no aceptó la tregua. «Ahora te haces la víctima. No quiero tus disculpas. Quiero que te vayas de mi casa». La tensión era insoportable. Un drama doméstico que se alzaba con la intensidad de una tragedia.
Años de frustraciones no dichas, de un amor que se había convertido en rutina y resentimiento, estallaban en ese momento. Isabel, que solo había buscado consuelo en la compañía intelectual de Amadeo, se encontraba ahora en el ojo de un huracán emocional. Cada palabra de Eva era un latigazo, cada mirada un recordatorio de que su lugar en esa casa pendía de un hilo. Amadeo, dividido entre su esposa y su amiga, no encontraba palabras para calmar el caos. La casa de los Guardeses, una vez un refugio, se había transformado en un campo de batalla donde las heridas del corazón se abrían sin piedad. La casa de los Guardeses, ya tensa por el enfrentamiento entre Eva e Isabel, se convirtió en un polvorín con nuevos conflictos. Francisco, el galán despreocupado, seguía cortejando a Irene, la joven doncella, ignorando las advertencias previas de Isabel sobre la necesidad de ser discreto y respetuoso. Sas, coqueteos, lejos de ser inocentes, empezaban a generar murmullos entre los sirvientes y miradas desaprobadoras. Isabel, sintiéndose responsable por las jóvenes de la casa, decidió intervenir nuevamente. Encontró a Francisco en el patio, con su sonrisa confiada, y lo reprendió con firmeza. Debes comportarte con decencia, Francisco. Irene no es un juego. Y tus acciones afectan a todos en esta casa, le dijo, su tono serio pero contenido. Francisco, lejos de tomarlo en serio, respondió con una risita burlona. No te preocupes tanto, Isabel. Solo es diversión inofensiva. Pero para Isabel no había nada inofensivo en su actitud. Sabía que un escándalo podía dañar la reputación de Irene y desestabilizar aún más la frágil armonía del hogar. Su advertencia, aunque bien intencionada, no pasó desapercibida para Eva, que lo interpretó como otra intromisión. Desde el umbral, Eva observó la escena con los labios apretados, su resentimiento hacia Isabel creciendo. Para ella, no era un acto de protección, sino una prueba más de que Isabel intentaba controlar todo, incluso los asuntos que no le concernían. Más tarde, Eva confrontó a Isabel en la cocina, donde ésta ayudaba con las tareas. Ahora también decides quién puede hablar con quién, espetó, su voz cargada de sarcasmo. Primero mi marido, ahora las doncellas. ¿Qué sigue? Isabel, ¿vas a decirme cómo criar a mis hijos? Isabel, agotada por las acusaciones, intentó defenderse. Solo quiero evitar problemas. Francisco no está siendo prudente y alguien tiene que proteger a Irene. Pero Eva no escuchaba razones. Tú no eres nadie para proteger a nadie aquí, gritó, acercándose con un dedo acusador. Llegas como si esta fuera tu casa, dando órdenes, metiéndote donde no te llaman. El altercado atrajo miradas curiosas de los otros sirvientes que susurraban entre ellos. La casa, antes un lugar de rutina tranquila, se había convertido en un escenario de desconfianza y reproches. Isabel, atrapada en un papel que no había buscado, sentía el peso de cada mirada, cada palabra. Eva, consumida por los celos y la inseguridad, veía en cada acción de Isabel una amenaza a su autoridad. Francisco, ajeno a las consecuencias, seguía con su juego, sin prever que su ligereza añadiría más leña al fuego. Enval salvage. Los pequeños roces se convertían en incendios y la casa de los Guardeses, ahora un campo de batalla de susurros y rencores, reflejaba la fragilidad de las relaciones humanas frente al orgullo y el malentendido. En un rincón más sombrío de Valle Salvaje, Atanasio cargaba con un dolor que lo consumía. La enfermedad de su esposa
Raimunda avanzaba sin piedad y cada día era una puñalada en su alma. Él, un hombre fuerte, se sentía reducido a un espectador impotente ante la lenta decadencia de la mujer que era su mundo. Había agotado todas las opciones médicos, oraciones, remedios caseros. El silencio de los santos a los que rezaba era ensordecedor. Desesperado, decidió compartir un secreto que lo aplastaba. Una carga que llevaba en soledad demasiado tiempo. Quizás, al confesarlo, encontraría alivio o una solución que su mente, nublada por el dolor, no veía. Buscó a Alejo, un joven sensato y de buen corazón que lo respetaba profundamente. Lo encontró en el linde de la propiedad, arreglando vallas bajo el sol de la tarde. «Alejo, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Atanasio, su voz ronca de fatiga emocional. Alejo dejó las herramientas al instante. Notando la angustia en el rostro del hombre mayor, se sentaron en un tronco caído, a la sombra de un castaño. Atanasio, con las manos apretadas en puños, guardó silencio un largo rato, mirando al suelo. Finalmente, habló. «He hecho todo lo que pude», murmuró. «Los médicos dicen que no hay nada que hacer. Solo podemos esperar. Pero yo no puedo esperar a que ella muera». Alejo puso una mano en su hombro, buscando consolarlo. «Es usted un buen hombre, Atanasio. Nadie habría hecho más». Pero Atanasio negó con la cabeza. Sus ojos enrojecidos por la culpa. «Hay algo que no he contado a nadie. Una verdad que me quema». Hizo una pausa. Las palabras saliendo con dificultad. «La enfermedad de Raimunda no es solo mala suerte. Hace años, antes de casarnos, su familia tuvo una disputa con los Mendoza por unas tierras. Hubo rumores de venenos, de pozos contaminados. Los Mendoza juraron vengarse, no con violencia, sino con algo que pudriera su linaje desde dentro». Alejo escuchaba, atónito. La historia sonaba a cuento de viejas, pero la convicción de Atanasio era escalofriante. «Nunca lo creí», continuó. «Pero Raimunda empezó a enfermar, de forma que ningún médico explica, y he visto a un Mendoza merodeando cerca de nuestro pozo». Su voz se quebró. «Tengo miedo de que la estén envenenando poco a poco». La confesión dejó a Alejo sin aliento. Una maldición, un envenenamiento, parecía descabellado. Pero el tormento de Atanasio era real. Un val salvaje, donde las pasiones eran tan antiguas como los robles. Nada parecía imposible. El dolor de Atanasio, más que la veracidad de su historia, conmovió a Alejo, quien sintió que debía ofrecerle algo más que compasión. Alejo, aún procesando la confesión de Atanasio, sintió una mezcla de incredulidad y compasión. La idea de una maldición o un envenenamiento parecía sacada de una leyenda, pero el sufrimiento en los ojos del hombre era innegable. Atanasio, con las manos temblorosas, parecía al borde del colapso, aferrándose a la esperanza de que compartir su secreto aliviara su carga. Alejo, aunque dudaba de la historia, sabía que no podía dejarlo solo en su desesperación. El tormento de Atanasio, más que los detalles de su relato, lo impulsó a actuar. «Atanasio», dijo con voz firme, cargada de empatía. «No sé si esa historia es cierta, pero sí sé que no podemos rendirnos». Atanasio levantó la vista, una chispa de esperanza, temblando en su mirada agotada. «Si hay la menor posibilidad de que alguien esté dañando a Raimunda, lo descubriremos», continuó Alejo. «Y si es una enfermedad, tiene que haber un curandero, un remedio que aún no hemos encontrado.
Sus palabras, aunque pronunciadas con más convicción de la que sentía, eran lo que Atanasio necesitaba. ¿Tú crees? Preguntó el hombre, su voz rota por la vulnerabilidad. Lo creo, afirmó Alejo, apretando su hombro. No está solo. Le prometo que lo ayudaré. Juntos exploraremos cada pista. Preguntaremos a cada curandero. Buscaremos en cada rincón. La promesa de Alejo fue un ancla en el mar de desesperación de Atanasio. Por primera vez en meses. Sintió que el peso aplastante de su dolor se aligeraba, aunque solo fuera un poco. No descansaremos hasta encontrar respuestas, añadió Alejo, su tono decidido. Se lo juro. Atanasio asintió, incapaz de hablar, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas curtidas. No eran solo de dolor, sino de una gratitud frágil, recién nacida, la solidaridad de Alejo, su disposición a sumergirse en lo desconocido por él, le dio un motivo para seguir adelante. En Val Salvage, donde las pasiones y los secretos se entrelazaban como raíces bajo la tierra, la promesa de Alejo era más que un gesto, era un compromiso que podía llevarlos a enfrentar verdades incómodas o a desafiar fuerzas que Atanasio temía. Mientras el sol de la tarde se deslizaba hacia el horizonte, los dos hombres se levantaron del tronco. Alejo, con una determinación que ocultaba sus propias dudas. Sabía que su ayuda no solo era por Raimunda, sino por el hombre roto que confiaba en él. Atanasio, aunque aún cargado de miedo, sintió que tenía un aliado en un lugar donde la desconfianza reinaba. Ese lazo, por frágil que fuera, era un faro en la oscuridad que amenazaba con engullirlos. En el jardín de la finca, Úrsula cuidaba sus rosales con una dedicación que reflejaba su naturaleza paciente. El sol de la tarde suavizaba sus facciones, dando a su cabello un brillo cobrizo. Rafael la observó desde la distancia, sintiendo una punzada de admiración. Era una mujer noble. Lil, todo lo que un hombre debería desear. Pero su corazón, árido y cerrado, no podía ofrecer más que respeto. Se acercó, su voz más formal de lo que pretendía. Úrsula la llamó. Ella se giró, sonriéndole con una calidez que a él le resultó casi dolorosa. Rafael, qué sorpresa. ¿Así vas? Preguntó, ajena a la tormenta que él traía. No, te buscaba, respondió, su tono seco. Las palabras de amor le eran ajenas, así que optó por una honestidad cruda. Tú y yo nos conocemos hace tiempo. Sabes que soy un hombre de pocas palabras, de carácter complicado. No me van los romanticismos. Úrsula, confundida, asintió lentamente, su sonrisa desvaneciéndose. Mi vida ha estado marcada por la pérdida y el deber, continuó él, evitando su mirada. He llegado a un punto donde necesito estabilidad. Orn, cerrar heridas y construir un futuro predecible. Hizo una pausa y finalmente la miró. Eres honorable, trabajadora, de buen corazón. Creo que un matrimonio entre nosotros sería beneficioso. Te ofrezco mi nombre, mi protección, mi lealtad. Úrsula, ¿quieres casarte conmigo? La propuesta, fría y desnuda, flotó entre ellos como un contrato. Úrsula sintió su corazón encogerse. Había soñado con un futuro junto a Rafael, pero imaginado con palabras de amor, no con una oferta de negocios. Quería rechazarlo, pero la oportunidad de un hogar, una familia, era demasiado grande. Sí, Rafael,
Acepto, dijo. Tu voz débil. Él asintió, un leve alivio en su rostro. Bien, hablaré con tu familia. Seguiré por oírse. Pero Úrsula lo detuvo. Rafael, espera. Tengo una pregunta. Él se volvió impaciente. ¿Sientes algo por mí?, preguntó ella. Buscando una fisura en su armadura, Rafael vaciló, su máscara de frialdad resquebrajándose por un instante. La lucha en su interior era evidente, pero respondió con cuidado. Siento un profundo respeto por ti. Úrsula, seré un buen marido. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Se marchó, dejándola sola entre los rosales. Úrsula, inmóvil, sintió el peso de un compromiso que carecía de calor. Había conseguido lo que quería, pero la pregunta resonaba en su mente. Podría ser feliz con un hombre que ofrecía respeto, pero no amor. La alegría del momento se empañó, y el futuro, antes esperanzador, ahora parecía un camino incierto. Rafael, decidido a cerrar un capítulo doloroso, buscó a Adriana cerca del río, en el lugar donde tantas veces se habían encontrado en secreto. Era un sitio cargado de recuerdos, ahora un monumento a un amor frustrado. Adriana estaba sentada en la orilla, lanzando piedras al agua, con los ojos hinchados tras su angustia por Pedrito. Al verlo acercarse, su corazón dio un vuelco, mezclado de esperanza y temor. Rafael, dijo, poniéndose en pie. Él, con el rostro sombrío, no sonrió. Adriana, necesitaba hablar contigo, anunció, su voz pesada como una sentencia. He tomado una decisión sobre mi futuro. Comenzo. Cada palabra un esfuerzo. Voy a casarme con Úrsula. Le acabo de pedir que sea mi esposa. Las palabras cayeron como un hacha, cortando el aire entre ellos. Adriana parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué? Susurró, su voz un hilo. Rafael repitió, sosteniendo su mirada para no flaquear. Voy a casarme con Úrsula. El dolor atravesó a Adriana. Un golpe más agudo que cualquier otro. La última esperanza que guardaba en su corazón se apagó, dejando una oscuridad fría y vacía. ¿Por qué?, logró preguntar. Su voz rota, porque es lo correcto, respondió él, con una lógica inhumana. Necesito paz. Olvidar. Úrsula me dará estabilidad. Lo nuestro fue un sueño, una locura que no tenía lugar en la realidad. Adriana, herida, sintió la ira mezclarse con su dolor. Una locura. Mis sentimientos no eran una locura. Rafael, eran reales. Él endureció su tono, ocultando su propio tormento. Por eso eran peligrosos. Nos habrían destruido. He elegido una vida tranquila. Sentí. Quería que sus palabras fueran un corte limpio, pero fueron veneno. Adriana lo miró, y en sus ojos ya no había amor, solo decepción. Vio a un hombre que huía de sus sentimientos, sacrificando la felicidad por una falsa calma. Espero que encuentres esa paz. Rafael, dijo, su voz helada, recuperando una dignidad nacida de su corazón roto. Que tu vida ordenada te haga feliz. Se dio la vuelta y se alejó. Cada paso un esfuerzo, alejándose del hombre que había sido su mundo. Rafael se quedó junto al río. Viendo su figura desvanecerse, había cerrado el capítulo, pero en lugar de alivio, sintió un vacío inmenso. La tregua con su corazón había terminado, y él, demasiado tarde,
Supo que era el único perdedor. En Val Salvage, el río seguía murmurando, testigo de un amor que se desangró bajo el sol indiferente. Valle Salvaje, con su belleza impasible, fue escenario de un torbellino de pasiones que marcaron a sus habitantes. La tregua rota entre Victoria y Mercedes desató una guerra de verdades y poder, dejando a Mercedes atrapada en un miedo paralizante. Adriana, en su lucha por proteger a Pedrito, encontró en José Luis un aliado. Pero su alianza promete nuevas tensiones, especialmente con Victoria, la casa de los Guardeses. Agitada por los celos de Eva y las imprudencias de Francisco, se convirtió en un microcosmos de desconfianza, donde Isabel, sin quererlo, avivó un incendio emocional. Atanasio, consumido por la enfermedad de Raimunda, halló en Alejo una chispa de esperanza. Aunque la verdad detrás de su temor sigue envuelta en sombras, Rafael, al elegir un matrimonio sin amor con Úrsula y romper con Adriana, sacrificó su corazón por una estabilidad que podría no llegar nunca. Seré personaje, movido por amor, venganza o deber, tejió un hilo en la red compleja de Valle Salvaje. El valle, con sus robles antiguos y su luz engañosa, permanece como testigo silencioso de estas luchas. La narrativa revela que en un lugar donde los secretos son tan profundos como las raíces, Narisal indemna. El nuevo día trajo consigo no solo el fin de la tregua, sino el comienzo de una noche larga para muchos, donde las decisiones de hoy resonarán en un futuro incierto. Valle Salvaje no es solo un lugar, es un reflejo de las tormentas humanas, donde la paz es frágil y el precio del amor altísimo.